El origen de los festivales como tal, no manches, es prácticamente a partir de la evolución de las civilizaciones, griegos, romanos y egipcios hacían sus festivales, pero obviamente esos festivales, que eran música y danza, eran dedicados a los dioses, ¿no? Entonces sí se llevaban un día o 2 días, eso es en las culturas digamos, las civilizaciones reconocidas más antiguas, pero también aquí las que no están registradas, pero que también existieron, en las culturas prehispánicas también había festividades. Por ejemplo, era muy común que en una festividad le ofrecieron el corazón de los esclavos bajo los ritmos del huehuet, ¿no? Por ejemplo, así. Entonces, desde ahí es una cuestión de la festividad innata en cuanto a el sentimiento humano, ¿no? El primero pues era para la manifestación de los dioses, ya después se hizo de gozo propio. Por ejemplo, pues ya ahora todo festival, como dicen, digamos, un ambiente como tal, y al final pues le otorga a cada espectador una sensación ahora diferente. Ya no es solamente una cuestión meramente con un solo objetivo, que sería más allá de lo lúdico, ahora es completamente lúdico, ¿no? Entonces yo creo que independientemente de, por ejemplo, en mi caso, yo digo, bueno, vale la pena ir a un festival como tal, pues sería conforme al concepto y a la evolución del mismo, desde mi punto de vista. Porque sí hay algunos que yo creo que venden más el entorno que el propio artista, creo yo. Pero bueno, por ejemplo, un Vive Latino, a mí me interesan 6 bandas y no tendría por qué comprar 2 días, ¿no? A menos que una o dos estén en un día y otras dos. Y sobre todo de las bandas extranjeras, porque pues no van a venir, no los voy a ver muy probablemente hasta que regresen y quién sabe cuándo, ¿no? Pero yo ya me estoy saltando el punto de la cuestión histórica. Después de eso, pues sí, ya creo que viene la socialización de los festivales como tal, como los conocemos. Creo que vienen, como lo hemos platicado en ocasiones anteriores en otros programas, a partir del desarrollo de la tecnología. Y tú como ingeniero lo sabes, que la amplificación del sonido tuvo que ver con la masificación de los eventos. Porque antes, pues, ¿cómo hacías un festival? Sí se trabajaba en el aspecto cuando abordemos la cuestión de los recintos, en donde las cochas acústicas y todas las cuestiones meramente del material y de la forma te daban la acústica para proyectar y maximizar el sonido. Pues entonces pues esos eran los recursos que Sí, tenían. porque hasta cierto punto también estaba limitado, ¿no? De Exacto, hacerlo y era muy masivamente. limitado, Pues, era muy limitado, no había más que una distancia de 150 metros, que son los ágoras que han encontrado en la arqueología griega, por ejemplo, ¿no? Pero ya, por ejemplo, trabajar a 400 metros la ampliación del sonido solamente con el recurso de la tecnología. Y entonces, los festivales como tal son muy recientes. El siglo pasado sí, pero pues son de los años 50 y 60. los más masivos, Los digamos, más ¿no? masivos, así es. Sí, porque por ejemplo podríamos hablar de un Woodstock o de Exacto. Avándaro aquí en México, y creo que el hecho de que se haga el festival está padre, pero hay muchos puntos que tendrían que mejorar en ese aspecto, ¿no? Lo primero ya dijiste, la cuestión del sonido creo que es importante. Hay algunos audios, videos de esos festivales que por supuesto con la tecnología que hoy tenemos, pues llegas con un celular y hoy haces una grabación de buena calidad, ¿no? Pero en ese entonces era muy complicado, inclusive la tecnología para poder hacer que el sonido sea muy nítido, ¿no? En cuestión de hacer un festival. Pero por otro lado creo que se hacía esa conjunción de música, ¿no? De bandas, de géneros, es decir, y que la gente también le gustaba asistir a algo así, ¿no? No nada más ir a ver, pues voy a ver a tal grupo, sino ahora puedo ver a más de uno, inclusive en más de un escenario, ¿no?
y empezaron a hacer como esa idea de no solamente la música, ¿no? Sino como toda una cultura, ¿no? El cómo se vestían todos, el que iban a convivir entre amigos sobre todo, ¿no? Pero también había parejas, había lo que sea, y era como ese ambiente de estar asistiendo a ese evento como tal, distinto a nada más asistir a ver una banda, ¿no? Ajá. Entonces, no sé, ya después contaré mi experiencia, pero hasta esa cosquillita de a qué banda voy a ver, ¿no? Me quedo hasta el último, llego temprano para ver cierta banda, me cambio de escenario, no, o mis cuates les gusta una y a mí, o sea, como que se hace todo un ambiente. Pero eso que también dependiendo del tipo de festival, ¿no? Como ya mencionamos en un principio, hay festivales de diferentes géneros y por ejemplo es variado, ¿no? Dependiendo de los gustos. Pero por ejemplo, tomando el ejemplo del Vive Latino, que dejó de ser un festival de rock para ser más, digamos, versátil, pues esa es la oportunidad para que puedas ver a muchos artistas de diferentes géneros, ¿no? Y ahí empieza el dilema, ¿no? De qué artista voy a ver si a mí me gusta tal artista. Por ejemplo, han invitado a grupos de metal y la mayoría puede que lleguen a ser de ska o qué sé yo. Y yo nada más porque quiero ver esa banda, como decía Pacheco, ¿no? Y que posiblemente tal vez nunca venga, ¿no? Uh-huh. Pero valdrá la pena el nada más ir a ver ese artista y no los demás. Pues es como que ese dilema, ¿no? En ese dilema, ahorita le entramos ahí. Pero fíjate, lo que hablabas de Woodstock, eran otros tipos de festivales. De hecho, el origen de esos festivales fue muy, no tenía nada que ver. Se siguen haciendo. Pero bueno, Woodstock y Avándaro fueron festivales de 3 días y 2 días. O sea, nada más una sola vez y se quedan en la memoria de la historia musical. Pero había otros en Europa en esas mismas fechas que se empezaron a hacer, como el Festival de San Remo, que eso sí ya tenían continuidad año con año, que es como ahora los concebimos estos festivales. El de San Remo, ¿cuál otro? El de la canción de Eurovisión, el San Remo era de Italia, el de la canción de Eurovisión de Francia, estamos hablando de 1956, pero también tenían y en América sería el Festival de Viña del Mar en 1960, pero estos tienen una característica que no son de gozo como tal en la exposición que tenemos en los festivales ahora, sino que eran unas competencias, o sea, sí había como una cuestión de a ver quién generaba mayor entusiasmo en el público para poder decir, estos son los ganadores del festival de tal año. Entonces era diferente a el solamente presentar un cartel, en donde el cartel va a ser el que va a otorgar al público y el público va a decidir si va o no va, que son los festivales como tal los conocemos ahora. Pero esos festivales siguen existiendo, estos de Eurovisión y de Viña del Mar, pero como les digo, tienen ese concepto. Sí, pero ahorita parte de la evolución es como habían mencionado, ¿no? De que a lo mejor sí estaba en ese concepto, pero ahorita es la oportunidad, ¿no? Para sacarle provecho al espacio, como para que ya haya un negocio allí, ¿no? Entonces donde empiezan a iniciar estos festivales donde pues pagas para ver a tus artistas, ¿no? Los que te gustan. Entonces ya la mayoría pues todos son así, ¿no? Tienes que pagar para ir a ver a tu artista y prácticamente la mayoría son con ese concepto, ¿no? Entonces ya ha cambiado completamente. Y en México, a partir, como decíamos también en algún programa que estábamos hablando sobre cómo es que evoluciona la música como tal, sí tiene que ver con, desde luego, las cuestiones pues legales, ¿no? A partir del Tratado de Libre Comercio en el 94, los aranceles y la oportunidad de que grupos extranjeros lleguen a México, es posible, pues sin ninguna traba, y entonces se abre el mercado. Entonces antes era muy difícil que un grupo, marcas comerciales, todo lo que tuviera que ver con inglés o con gabacho o con extranjeros, no era permitido. Y a partir de eso, pues entonces pues se abre todo el espacio para lo que tenemos hoy, porque si bien estamos hablando de artistas latinoamericanos en el Vive Latino en un principio, pero sí tenían que ver con extranjeros, entonces desde ahí pues ya había un problema. Cuando se abre todo ese aspecto, pues no, hombre, y sobre todo nosotros en la Ciudad de México, es como cuando tenemos el privilegio de tener a las grandes bandas, porque entonces ya legalmente es permitido que se haga un negocio privado. Y quizá vayamos a ese punto, ¿no? Uno de los puntos de la evolución de los festivales es qué bandas o qué artistas invitan.
O sea, creo que uno de los puntos ya lo tocaste, Pacheco, el hecho de que pudieran abrir esas relaciones comerciales más que otra cosa, porque musicales pues podrían existir, pero no necesariamente podrían invitar una banda extranjera. Entonces, justo cuando se abren esas relaciones comerciales, creo que es cuando empiezan a invitar bandas de otros lugares fuera del país, ¿no? Entonces, digo, para que si nadie nos viera en otro país, pues estamos en México, ¿no? Si nos llegaran a ver desde otro lado, entonces, justo eso, ¿qué bandas invitan? Creo que ha cambiado un montón, ¿no? Depende también del tipo de festival, ya lo decía Cagua, ¿no? Sí, porque antes también eran como de nada más grupos locales, ¿no? Y una vez que se presenta la oportunidad de traer grupos extranjeros, pues es cuando se abre la oportunidad de que exista el negocio y venga más gente, ¿no? Porque ya es conocido y también los artistas que no son tan conocidos o que quieren difundirse, pues tienen la oportunidad de estar en esos festivales, ¿no? Ajá. Fue tanta la oportunidad de abrir el espacio para contratar músicos o hacer festivales que se generaron varios en México. El Vive Latino, el Corona Capital, el más reciente el Hell and Heaven, pero también existen, estos están como dentro de la área metropolitana o la Ciudad de México, pero también existe el Tecate Península, que ese es en Baja California, me parece. El Machaca Fest, Tecate Pal Norte, y esos son de Monterrey. Y el Cosquín, que es que traen, creo que es Rock México, que es como un... no, ese es de Guadalajara. Okay. Ajá, entonces, las tres ciudades importantes, que serían Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, las más representativas, tienen sus festivales como tal, ¿no? Sí, hoy en día ya hay en varias provincias también festivales más pequeños y demás, pero creo que lo que comenta Pacheco de estos festivales, que son las tres ciudades más importantes de México, es porque podrían venir bandas pues mucho más relevantes, por llamarlas de alguna manera. Que por cierto, no me recuerdo ahorita, en este año se va a hacer un festival en Querétaro, es donde va a estar Gorillaz, únicamente ahí en Querétaro, no va a estar en otra ciudad, ni siquiera en la Ciudad de México. Entonces ahí van cambiando, o sea, esos festivales que ya están atrayendo a gente también es como parte del turismo, porque también hay, hoy en día también, y es un punto que habíamos tocado cuando hicimos un programa de Vive Latino que a mí no me venía a la cabeza, pero decía Pacheco, pues nosotros estamos en la Ciudad de México, pero hay gente que viaja para asistir a un festival, para ver una banda, entonces también se mueve ahí mucho del comercio. Y que llegues y que te digan que tu boleto es falso. Que vengas que vengas desde Monterrey. Al rato. Después, en otro momento, vamos a trabajar sobre eso. Pero fíjense, ahí no las deben, ¿eh? Parte de la evolución de estos festivales fue también durante la pandemia. No sé si se llegaron a dar cuenta que hubo festivales virtuales, sí, en donde tú pagabas el acceso para meterte a la liga del concierto y veías a todos tus artistas. Obviamente no era presencial y veías todos los artistas en la comodidad de tu casa. Obviamente no podías por la pandemia, ¿no? Pero era como que otra evolución. Ahorita no he visto si realmente han surgido nuevos. No sé si fue simplemente por el momento de la pandemia, pero sí, de repente por ahí se han dado conciertos específicamente. De festivales creo que no. Lo que sí sé, por ejemplo, mucho del K-pop se ha dado, porque artistas del K-pop no dan giras internacionales como uno esperaría de algún otro artista. Pero ahí creo que sí hay todavía, como venden accesos virtuales para que puedas acceder a sus conciertos. Pero conciertos de un solo grupo, ¿no? Solo grupo. Porque festivales sí han existido, al menos durante la pandemia, pero es parte de esa evolución, ¿no? Sí, yo creo que esa evolución va a terminar ahí, ¿sabes por qué? Porque efectivamente lo presencial genera mucho más economía, sin bronca. En el caso del K-pop, creo que tiene que ver también con la cuestión generacional, porque los jovencitos no tienen... digamos que ellos, su mundo y su visión es la música a través de los instrumentos tecnológicos, como el que participara. Nosotros ya, si nos pones un concierto virtual, no es lo mismo. Nosotros que hemos vivido en carne propia la emoción y la adrenalina de estar en un recinto, escuchando a lo que tú quieres,
pues no te llena. Y en cambio los jóvenes, ellos pues que es algo que siempre han vivido porque pues es en donde consumen esa música. Entonces si tú les ofreces un concierto así, sí lo compran y se emocionan de tal manera en que pues así lo perciben. Bueno, yo no, o sea, yo veo un festival y es como, está chido mientras no pague, pero como para pagar para eso, o sea, ¿cómo, no? Sí, no, está no. curioso. De eso creo que ha habido transmisiones. Hoy en día hay transmisiones inclusive gratis, pero no te los pasan en vivo. Entonces es como, te lo pasan diferido a algunos artistas y no todos. Entonces sí hay transmisiones, pero creo que no han comercializado como tal, sino es más bien como con las marcas y los patrocinadores. Pero quisiera tocar algunos otros puntos de esta evolución. Ya hablamos que invitan a bandas y igual se fueron más internacionales conforme pasó el tiempo también y conforme fueron generando más festivales, porque creo que al final también entre los festivales hubo como hasta competencia de cierta manera, así lo veo yo, que no, pues para el norte, que está en Monterrey, yo invito a uno más de élite para que vean que este festival está creciendo más, ¿no? Entonces, por ejemplo, actualmente, bueno, no recuerdo todo el line-up, pero en el Vive Latino creo que el más fuerte fueron los Red Hot Chili Peppers, ¿no? Sin embargo, el Corona Capital se van hacia otros géneros como tal, o sea, podrían estar los Red Hot, pero inclusive podrían estar artistas como más pop, ¿no? Como headliners, como si creo que Miley Cyrus estuvo en uno de los días, no sé si ha estado alguno otro de pop, pero podrían ser, ¿no? Creo que por ahí los Arctic Monkeys estuvieron y demás. Y en el caso del Pal Norte creo que es de todo, ¿no? Podría ser un headliner que inclusive podría ser uno latino. Ajá, podría ser, no sé si estado, pero se me ocurre que hasta un Marc Anthony o algo así podrían Juanes invitar. o Juanes. Ajá, entonces ha evolucionado un poco también en esa cuestión de competencia.